Raúl, contanos Sí. por favor de qué se trata este trabajo que estuviste ya haciendo junto a las centrales obreras y qué es lo que plantean. Sí. Este es un trabajo que calcula la pérdida del poder de compra del salario mínimo legal. Verá, el salario mínimo es una expresión monetaria de cuánto recibe un trabajador para, como dice la Constitución Nacional, para que tenga un nivel de vida digna, él y su familia, ¿verdad? Entonces, el cálculo que yo vengo realizando es un seguimiento a la evolución del salario mínimo legal, y esta evolución arranca desde el primer reajuste salarial que fue otorgado durante el gobierno de Andrés Rodríguez, el 1 de junio de 1989. ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, un análisis de toda la era democrática en Sí. lo que hace referencia al salario Sí. mínimo. Sí, sí. En economía hay dos formas de abordar las variables o los problemas, ¿verdad? Uno es una visión de corto plazo o de coyuntura, como le dicen, que vemos el ahora, ¿verdad? Y otra visión es de largo plazo, un enfoque estructural de cómo evolucionó. En este caso son 34 años de estudio, ¿verdad? ¿Por qué elegimos este periodo? Porque es el periodo que se inicia la era democrática en el Paraguay, ¿verdad? Porque durante la dictadura era muy difícil de hablar de estos temas, ¿verdad? Entonces, se supone, partimos de la premisa que en un sistema democrático los gobiernos que administran el poder toman buenas decisiones con participación de la gente, porque el presidente de la República y los congresistas, diputados, senadores, etcétera, son nuestros empleados. Que si nosotros le damos el voto de confianza a ellos a través del proceso electoral para que administren la cosa pública, y se espera que esa administración sea algo bueno. Entonces, lo que este cálculo realiza es, toman dos datos oficiales del Estado paraguayo. Por un lado, compara la evolución del salario mínimo legal, que es publicado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, es decir, del Poder Ejecutivo. Y por el otro lado, el Banco Central del Paraguay, que es la entidad que realiza el cálculo de la inflación a través del índice de precio del consumidor. Entonces, son dos datos oficiales del Estado paraguayo que utilizamos para comparar. Entonces, en esta visión, lo que yo implementé fue una metodología de actualizar el valor del salario, a diferencia de lo que hace el Banco Central y otras entidades que deflactan los precios o los valores. Explico entonces qué es actualización y qué es deflactación. Deflactar significa sacar a una variable económica el efecto de la inflación, ¿verdad? A lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser un año, un mes, 2 meses, etc. En nuestro caso es de 34 años. ¿verdad? Maravilloso. Entonces, lo que hace el Banco Central, por ejemplo, cuando calcula el salario real, que le llaman, es llevan el poder actual a una base. Por ejemplo, diciembre del 2015, vamos a suponer. Entonces, todo está referido al poder del adquisitivo del 2015. Pero eso no te dice nada, ¿verdad? Si yo te digo el salario era de 164.000 hace 34 años, no te dice nada, ¿verdad? Claro, justamente no te eso, dice Raúl. Hoy nosotros ya sabemos que el salario mínimo es de 2.500.000, Sí. pero no sabemos de dónde salió ese monto. Sí. ¿Quiénes dijeron cómo se llegó a esa cifra que creo que Sí. todos coincidimos Sí. en algo? No Sí. es un salario digno para mantener a una familia. Sí. Hoy con 2.500.000 vos no le podés proveer a tus hijos y a tu familia salud, educación, vivienda, Recreación. cuestiones Cultura. básicas, Sí. ¿verdad? Y Sí. es que sabemos que no tenemos tampoco como servicios gratuitos en el Estado, así como Sí. servicios públicos gratuitos. Entonces, coincidimos en eso, pero no sabemos cómo se hizo el cálculo. Sí. Entonces, Sí. yo te quiero invitar, Raúl, a que Sí. nos paremos y les mostremos a la audiencia, porque Ah, hay bueno, un cuadro, tiene muchos números, pero no se asusten, porque Raúl nos va a hacer bastante sencillo para poder entender este cuadro que vamos a Sí. mostrar a continuación y que ya podemos ir adelantando en pantalla, que muestra cómo desde ese año que él nos cita en esta era democrática fue evolucionando los números. Vemos allí ya está en bien. pantalla, podemos venir un poquitito más Sí, acá, está bien Raúl, para proyectado, mostrarle a la sí. audiencia. Bueno,
Tenemos acá en el video también nosotros y podemos ver quizás 3 colores distintos, quizás la audiencia también puede seguirme. De un lado vemos las fechas en esa primera columna, las fechas de los años tomados, ¿verdad, Raúl? La fecha donde se otorgó, en la cual se otorgó el reajuste del salario mínimo. Luego aquí vemos una columna que tiene 3 columnitas incluidas de color que rosa. Es que el salario. El salario mínimo legal vigente. Luego tenemos en el medio una columna de color celeste, yo veo acá en el video, Sí. no sé qué color ve la audiencia. Que es el índice de precio del Banco Central, el índice de inflación. El IPC, que es el que determina la inflación. Sí. Y por último acá a la derecha una columna amarilla, que a su vez está compuesta por 3 columnas, sí, y que muestran el salario legal actualizado por el índice del Banco Central. Es decir, que podríamos decir que a la izquierda sí, tenemos el salario que fue evolucionando, sí, y acá a la sí, derecha cómo debió haber sido y cómo tiene que estar hoy. Sí. ¿Podríamos sí, presentar así? Podemos presentar, si me permitís. Adelante. Esto es muy simple, ¿verdad? Es cuestión de mirar nomás la... En este sector tenemos en esta columna el salario mínimo legal, que están los valores en guaraníes, desde junio del 89 hasta la actualidad, ¿verdad? Nuestro año base, entonces, el 89, sí, junio, caía la dictadura un año antes, un poco antes. 6 meses después de caída de la dictadura. 6 meses después, sí, mi papá ganaba solamente esa cifra, 164.640. Bueno, los sí, que no son hijos de la dictadura solamente ganaban sí, eso, ¿verdad? Después sí, ganaban más los otros. Pero bueno después fue evolucionando. Luego, esta columna están los reajustes específicos de cada periodo. Y en esta última columna está el acumulado. Entonces, esto es el salario. La inflación es la misma lógica. Este es el índice de inflación del Banco Central, que está empalmado porque las series de repente tienen diferentes bases, pero en la economía se hace un procedimiento para empalmar a los efectos de facilitar la comparación. Estos son los porcentajes de la inflación de los por cada reajuste, ¿verdad? Y esto es la misma cosa, el valor acumulado. Entonces, en síntesis tenemos que el salario mínimo era 164.000 en el 89. Actualmente es 2.550.000, cifras redondas. Esto significa de que ha aumentado 1.449% el salario, mientras que la inflación medida por el Banco Central aumentó en 1.841% en ese mismo periodo. O sea que los mismos datos oficiales sí, del Banco Central del Paraguay, tomando estos sí, 34 años, me decía Raúl, sí, estos 34 años, desde el 89 hasta 2023, muestra sí, que hay un desfasaje entre este por ciento, 1.449% sí, de ajuste sí, contra 1.841% sí, de lo que fue realmente la inflación. ¿Cuánto es sí, la diferencia allí? La diferencia está en esta zona amarilla, donde está el salario mínimo actualizado, como si fuese de que los gobiernos hayan actualizado en forma correcta. Entonces el valor alcanza 3.196.000 guaraníes. La diferencia mensual es de 645.000 guaraníes. Para llegar a este valor hace falta ahora un reajuste del 25,3%.